Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas y diferentes plataformas del mostrador. Seguimos conversando, como ustedes ya saben, con los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional que debemos escoger este próximo 7 de mayo de manera obligatoria. El día de hoy, tal como están viendo, estoy conectada con Aldo Valle, candidato al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, independiente, con cupo del Partido Socialista, en la lista de Unidad para Chile. Aldo, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos de conversación con el mostrador. Bueno, muy bien, trabajando afanosamente, porque la única manera de trabajar en una campaña. Muchas gracias, Francisca, por esta entrevista. Bueno, partamos inmediatamente a propósito del trabajo de campaña. Me interesaría comenzar esta conversación conociendo en detalle qué es lo que usted ha visto en terreno en términos de interés por parte de la ciudadanía, de conocimiento, de información que se tiene de este proceso constitucional y si coincide con la mirada de algunos analistas que dicen que, bueno, definitivamente la coyuntura puede determinar los resultados de la elección y la composición del Consejo Constitucional con una inclinación un poco más hacia la derecha. ¿Cómo analiza usted el panorama en general en términos eleccionarios? Bueno, efectivamente es una elección que se da en un contexto, ¿no? Claro. Distinto al de muchas elecciones anteriores, porque en los últimos años hemos tenido una mayor concentración de elecciones, ¿no? Y entonces se genera en la ciudadanía, bueno, por una parte, activo, desinterés, Claro. que viene de distintos motivos, ¿no? Hay un amplio sector de la ciudadanía que mantiene una relación de distancia anímica o de desconfianza con la política, con las elecciones, con los políticos. Y entonces, por una parte, uno se encuentra con desinformación también, porque esta es una elección que mucha gente no se explica, entre otras cosas porque alguna gente dice, pero si ya votamos por la Constitución. Luego hay que explicar que lo que se produjo fue un rechazo mayoritario del texto propuesto. Bueno, pero ¿cómo se va a hacer ahora? Y vienen también otras razones. Hay personas que votaron, ¿no es cierto?, por el apruebo. Yo mismo voté por el apruebo, pero que en algunos casos, ¿no es cierto?, generó también una frustración y no les gusta el proceso, porque es un proceso reglado que tiene etapas en que hay intervenciones distintas. Y claro, y hay un ambiente, ¿no?, muy cargado en términos de la inseguridad pública. Es un tema que también aleja de la política, le atribuye incluso a la política a veces parte, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, o a veces toda la responsabilidad. Otro motivo para decir, bueno, pero ¿por qué tengo que estar eligiendo ahora de nuevo a consejeros? ¿Para qué? En fin, ese tipo de respuestas yo las he escuchado. Particularmente con el tema de la seguridad en su campaña, ¿cómo está transmitiendo, informando en relación a cómo efectivamente los temas de seguridad se pueden abordar en una constitución? Sí, esa es una pregunta que ha surgido. A mí me parece que efectivamente las constituciones hasta ahora, ¿no? No se hacen cargo de la seguridad. Bueno, entre otras razones porque la seguridad pública derivó en un problema de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Las constituciones de hace 50 años atrás no tenían, por así decir, como prioridad la seguridad, o sea, organizar el Estado, establecer las libertades, los derechos fundamentales, establecer los organismos constitucionales autónomos, regular el sistema político. Pero hoy día las constituciones se tendrán que hacer cargo, a mi juicio, de cómo el Estado garantiza esa responsabilidad principal, exclusiva y excluyente del Estado, porque el Estado debe conservar el monopolio de la fuerza, es quien está encargado de aplicar la coacción pública, institucionalizada y legítima, y obviamente tiene que garantizar que no habrá violencia en las relaciones en la sociedad, que cuando hay actos de violencia, el Estado es el llamado a impedir esa violencia
a restablecer la paz, la seguridad, y en consecuencia las constituciones van a tener que desarrollar los principios, la institucionalidad que permitan que el Estado en esta sociedad moderna, en esta sociedad que ahora sabe que vive el narcotráfico, el crimen organizado, ¿no? Una diversidad de actividades económicas donde la motivación económica termina siendo también un aliciente, un incentivo para el crimen. En esta sociedad, entonces, la seguridad tiene que ser un tema constitucional, entendiendo que, claro, la constitución nunca va a llegar a regular específicamente cada cosa, pero tendrá que considerar los principios rectores y obviamente, ¿no?, los preceptos que vinculen a las autoridades públicas, que vinculen de manera con responsabilidad política a las autoridades públicas para garantizar este fin principal que es la paz social, la seguridad de las personas, su integridad física y desde luego la seguridad de sus bienes. Perfecto, en función del tiempo y ya dejando sobre la mesa lo explícito que debiese ser este principio en materia de seguridad como mandato del Estado, ¿cierto? Quiero pasarlo a otros temas también relacionados con su trayectoria, como por ejemplo el tema de la educación. Ha estado sobre la mesa a propósito del trabajo de la Comisión de Expertos y Expertas este debate entre cómo hacer compatibles o hacer conversar el Estado social y democrático con los principios de subsidiariedad. A su juicio, en términos particularmente de educación, ¿cómo esto debiese quedar materializado en el debate, el derecho a la educación? A mí me parece que nosotros hablamos de un derecho social cuando hay una garantía de que las personas tendrán acceso universal a las prestaciones que significan ese derecho, que implican ese derecho. Y por lo mismo en salud, me parece a mí, en educación, obviamente, en previsión social, en vivienda, me parece a mí que debemos avanzar claramente, no en el sentido del Estado subsidiario, sino en el sentido del Estado social y democrático de derecho. Lo que es incompatible entre el Estado subsidiario y el Estado social es que en el segundo caso, en el Estado social, el derecho se satisface no en una relación mercantil. ¿Ah? Esto no quiere decir que no haya a su vez eh, satisfacción de los derechos sociales fundamentales o de todos esos derechos por la vía privada. También pueden haber relaciones privadas. La provisión El, mixta, poniendo... tiene que haber provisión mixta. El derecho social es universal en el sentido de que las personas pueden optar, siempre tendrán la posibilidad de optar por la prestación, por la satisfacción que no encuentran en las relaciones privadas o en las relaciones de mercado. A su vez, el Estado también puede proveer derechos sociales recurriendo a que haya prestadores de carácter privado. Esto no tiene por qué hacerlo todo el Estado directamente. Nosotros tenemos un buen ejemplo en eso. En educación, el Estado garantiza el derecho, por ejemplo, a la gratuidad en educación superior mediante instituciones privadas. Y el derecho es social porque no se hace a un título mercantil, se hace en virtud de rentas generales del Estado, la persona recibe la prestación, pero esto no quiere decir que el Estado tenga que monopolizar la prestación de los servicios educacionales. Hemos avanzado así desde hace mucho tiempo y entonces nadie debiera llamarse aquí a un estado de alerta de que esto va a significar que el Estado va a crecer en su tamaño, que va a haber un monopolio en educación. No, hoy día, mire, el 90% de la matrícula en educación, en el sistema general de educación en Chile, tiene un subsidio del Estado y no es una relación mercantil. ¿Por qué? Porque la educación particular pagada atiende a un 8 o un 10% de la matrícula. Y entonces intervienen prestadores privados, pero el Estado se hace cargo de que las personas tengan acceso al derecho a la educación. Y lo mismo pasa en la educación universitaria y en la formación técnico-profesional. Yo creo que debemos avanzar en gratuidad porque en educación superior, entre otras cosas, porque
hoy día llega hasta un ingreso familiar de 700.000 pesos aproximadamente. Todos sabemos que un grupo familiar que tiene un ingreso de 700.000 pesos no está en condiciones de pagar educación universitaria. Y entonces debiéramos avanzar en derechos sociales que aclara cuál es la diferencia, pero también anticipemos que esto no quiere decir que no haya prestadores, ¿no? Privados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los derechos sociales no se van a satisfacer en una relación mercantil, dependiendo de la capacidad de pago. No puede ser que alguien reciba educación de una calidad según la calidad de pago o de poder adquisitivo que tiene la familia. Perfecto. Hecho el punto, entonces lo cambio nuevamente de tema a propósito de su calidad como candidato de regiones, ¿cierto? Preguntarle por aquellos puntos que para usted son centrales en el debate de descentralización. Se estableció en la comisión en la redacción de este anteproyecto un Estado unitario descentralizado. ¿Está de acuerdo con ese principio y cómo se materializaría a su juicio una descentralización efectiva en el país? Bueno, a mí me parece que no es contradictorio hablar de Estado unitario desde el punto de vista de la teoría política o de la teoría del Estado. No es contradictorio hablar de Estado unitario y Estado descentralizado. El problema nuestro más bien ha sido que hemos usado la palabra descentralización, pero no hemos avanzado en descentralización. ¿Y por qué no hemos avanzado? Porque, por ejemplo, elegimos los gobernadores regionales, tenemos un gobierno, un consejo regional también elegido, ¿no? Pero no tienen atribuciones, no tienen competencias. Y entonces la Constitución se tiene que encargar de que se establezca de la manera más explícita y más clara que habrá una transferencia de competencias de ciertas conferencias, de ciertas competencias, de ciertas áreas, que no va a depender del Poder Ejecutivo, Ya. ¿no? Que no va a depender del Parlamento, que van a quedar los ámbitos en los términos, obviamente, más generales y abstractos, pero no menos explícitos que lo debe hacer una constitución, ¿no? Porque la constitución no es la ley orgánica de descentralización, ¿no? Está por sobre las especificidades que estarán en la ley. Pero a su vez, aquí yo por lo menos quiero hacer valer, ¿no? Quiero hacer muy explícito en el Consejo Constitucional, si soy elegido, ¿no? Que debe haber descentralización fiscal de la inversión pública, del gasto público que se hace en las regiones. No puede ser que los gobiernos regionales intervengan en un 7, en un 8 o en un 10% en promedio, ¿no? No, el gasto público en la región debe ser decidido progresivamente, ojalá hasta el 30 o 40% en el mediano plazo, estoy hablando de 4 años. Y creo que debe quedar en normas transitorias de la Constitución esta progresividad de manera explícita, para que tampoco sea de la voluntad, buena o mala voluntad, del gobierno de turno o del Parlamento avanzar en esa descentralización fiscal. Mire, no Ajá. estamos hablando de que los gobiernos regionales van a poder disponer de una cantidad equivalente al 40% del presupuesto. No, no, no. Es que el mismo presupuesto que hoy día se decide en el Estado central, ahora se decida, ¿no? En las regiones. En la región de Valparaíso no tenemos un transporte público digno, suficiente, eficiente. Yo estoy seguro que si el gobierno regional tuviera más decisión en cuanto a la inversión pública en la región, hace rato que tendríamos buenos trenes y buenos servicios de transporte en la región. Entonces, solo para aclarar lo primero que mencionó, ¿también haría explícita, por ejemplo, mayores atribuciones para los gobernadores regionales, que eso sea materia constitucional? Sí, me parece que sí. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el carácter del Estado. O sea, no es menor, pero tiene que quedar en la Constitución, porque de esa manera, entonces, en el futuro, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo tendrán que simplemente poner en ejecución lo que diga la Constitución. No hemos hecho eso y bueno, aquí estamos todavía con un gobernador regional elegido democráticamente en todas las regiones, pero que no tiene atribuciones, ¿no? Sí. Y yo no dejaría eso a la ley,
creo que la Constitución debiera avanzar de manera más explícita. Perfecto. Aldo, ya se me acaba el tiempo, así que para cerrar me gustaría conocer su evaluación de lo que ha sido el trabajo de la comisión experta. ¿Qué le parecen las normas ya aprobadas? Ahora sabemos que está en debate el tema de las enmiendas para hacer más explícitas las normas. Probablemente se manifiesten mayores diferencias en comparación con la unanimidad de las votaciones anteriores. ¿Va en dirección correcta el trabajo de la comisión de expertos a su juicio? En general, sí. A mí me parece, digamos, que van a hacer un aporte para el trabajo del Consejo Constitucional. Creo que se han tratado con la profundidad, con la seriedad, temas muy relevantes del sistema político que nos van a permitir, desde luego, dar más solidez y estabilidad al sistema político, una mayor sintonía con la ciudadanía, más transparencia a las funciones de los partidos políticos. Me parece que se está avanzando. Ahora, obviamente que en la comisión de expertos también se expresan diferencias, ¿no? Y todavía no se ha logrado, a mi juicio, ¿no? Ser más explícito en cómo avanzamos en el carácter del Estado social y democrático de derecho. Yo creo que ahí todavía hay un déficit, hay desacuerdo, hay que esperar también, porque todavía queda tiempo y queda trabajo de la comisión experta, pero es indudable que Chile requiere de un Estado más activo, de un Estado que sea capaz, en definitiva, ¿no? De lograr mayor integración y cohesión social. Si no, vamos a seguir teniendo estos problemas estructurales que han dado lugar hoy día, ¿no es cierto?, a un descontrol desde el punto de vista social, normativo, que nos tiene de verdad muy afligidos a todas y a todos. Y entonces, si no tratamos estructuralmente los problemas y los conflictos de la sociedad chilena, y eso debe quedar reflejado en la Constitución, bueno, no vamos a terminar con una Constitución que nos resuelva los problemas y tal vez que no alcance la legitimidad que se requiere. Perfecto, sí, el tema de la legitimidad es sin duda importante de cara al plebiscito de salida que también vamos a tener este año. Así que, bueno, esperamos que las cosas se sigan desarrollando de la mejor forma. Aldo Valle, muchas gracias por estos minutos de conversación por el mostrador. A ver si conversamos en una próxima oportunidad para seguir monitoreando el proceso en el caso de que logre integrar el futuro Consejo Constitucional. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, Francisca, y desde luego al mostrador por esta entrevista y esta oportunidad.